dice, ya estos son temas de historia universal, ¿no? Los últimos temas de historia universal. La pregunta 1 está haciendo referencia a lo que fue el imperialismo colonial, ¿no? Imperialismo colonial. Dice, el imperialismo del siglo XIX tuvo como una de sus principales justificaciones ideológicas la supuesta superioridad de las potencias europeas. En ese marco, ¿cuál fue la función del darwinismo social como argumento para legitimar la expansión colonial? O sea, te hablan del darwinismo social, ¿no? Darwinismo social. Darwinismo social. Bueno, tú sabes que este término de darwinismo social proviene de la teoría de Darwin, ¿no? La teoría de Darwin que tiene que ver con el origen, la evolución de las especies, ¿no? Por medio de la adaptación, ¿no? Y a partir de la teoría de Darwin, años más adelante, ¿no? En el siglo XIX, se va a plantear el darwinismo social, que va a querer tomar las ideas de Darwin, pero las van a distorsionar de acuerdo a la conveniencia del imperialismo, ¿no? ¿Qué plantea el darwinismo social en pocas palabras? Plantea la idea de la superioridad de las razas. Superioridad superioridad de las razas. Por lo tanto, como existen razas superiores, que en este caso para los imperialistas era la raza aria, ¿no? La raza europea, la raza blanca, entonces estas potencias imperialistas tienen la justificación, ¿para qué? Para invadir territorios en los cuales existen razas inferiores. Entonces, esta idea permite justificar la invasión a territorios en el Asia y en el África sobre todo. Ya vamos a ponerle así entonces. Es la justificación ideológica. Justificación ideológica para invadir territorios. Ya. Entonces, de acuerdo con ello, lúcete. ¿Cuál es tu clave de la pregunta 1? Ya. Unas 200 personas no dirían que es amenaza, dice Karen. Oye, Flor de María, borra esa foto y tú quieres salar a la gente, ¿no? Ni uno va a ingresar ahora por salausa. ¿Cuál es tu clave de la pregunta 1? Paloma dice la C, Saraí dice la C, Rebeca dice avión, ahora pone cariñito. Profe, no diga eso que lloro. Bueno, pues entonces no sean salados, que no pongan... ¿Cuál? ¿Qué dijo? Sí, a ver, hay alguno ahí que ha prendido su micro. No queremos saber qué está haciendo en el baño. Apague su micro. Ya. Entonces, en la pregunta 1, efectivamente, como ha respondido aquí la mayoría, será la clave cachimbo, ¿no? Cachimbo. Sostener que las naciones más fuertes debían dominar a las más débiles, como parte de una evolución natural. La justificación, pues no la justificación para la invasión imperialista. Clave entonces, cachimbo.
Ya no vamos a decir ciclero, ¿no? Definitivamente no puede ser, ¿ah? Cachimbos. Oye, y ojo que yo voy a estar en la fiesta de cachimbos, ¿ah? Y quiero pelar a todo el mundo, ¿ah? Quiero dejarlos pelados. Así que tienen que ingresar de todas maneras. Pregunta 2. Durante el periodo imperialista, Europa sometió vastas regiones de África, Asia y Oceanía mediante una variedad de métodos políticos, económicos y militares. En ese contexto, ¿qué característica distingue con mayor precisión el reparto de África durante la conferencia de Berlín? Ajá. Te preguntan ahora sobre la conferencia de Berlín. Conferencia de Berlín. Bueno, como tú sabes y como la misma pregunta te dice, la conferencia de Berlín significó el reparto del África, ¿no? Reparto del África por parte de las potencias imperialistas. Por parte de las potencias imperialistas. Bueno, tú sabes que se van a repartir el África como si fuera una torta, pues, ¿no? Literal, ¿ah? Como si fuera una torta que la vas partiendo así a pedazos para entregarle a cada uno de tus invitados, tu cumpleaños. Ya, igualito. Se repartieron el África entre Alemania, Inglaterra, Italia, Bélgica, España, ¿no? Entre todos se repartieron el África y en ningún momento le consultaron a los africanos, ¿no? Entre ellos mismos nomás se repartieron el África sin consultar con ningún africano. Entonces, eso significó la conferencia de Berlín, ¿no? Como parte de este afán imperialista de ocupar territorios. Por lo tanto, ¿qué característica distingue con mayor precisión el reparto de África durante la conferencia de Berlín? ¿Cuál sería tu clave? Por momentos se atraca, ¿no? Ah, el internet debe ser, ¿no? El internet debe ser. Con corriente, sí. Yo ya estoy pelado, dice Kenny Laura. Bueno, pues de cualquier lado te pelaremos también. Siu Calvos, profe, dice. Tu hermoso cabello, Rebeca. Bueno, pues el cabello crece, pues, ¿no? Pelada vas a quedar. En la 2 dice Flor de María, el canciller Otto von Bismarck, ¿no? Claro. Bismarck fue el promotor precisamente de la conferencia de Berlín, ¿no? Entonces, ahí está la gente, está respondiendo cachimbo, ¿no? Cachimbo, casa. Y efectivamente, pues, ¿no? La clave será... Me van a dejar así, dice Matías. Claro, ¿no? Y las cejas también, ¿no? Esa ceja también la volamos, ese bigote también. Todito lo volamos. Efectivamente, la clave en la pregunta 2 será cachimbo, ¿no? Se legalizó la presencia europea en África mediante un acuerdo entre potencias, sin consultar en ningún momento a los africanos. La clave cachimbazo. Pregunta 3. Identifique la proposición que defina mejor el periodo conocido como la paz armada. Ya, si hablamos entonces de la paz armada, tú vas a recordar de que este es el periodo en el cual las potencias imperialistas se están preparando para la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Qué características define a la paz armada? Bueno, la paz armada va a ir desde 1871 a 1914. 1871 termina la guerra franco-prusiana, ¿no? Termina la guerra franco-prusiana y la cual
Alemania se va a unificar, ¿no? Y le va a quitar dos territorios importantes a Francia, ¿no? Que será Alsacia y Lorena, ¿no? Y a partir de ese momento empezará la paz armada, que se caracteriza por estas cosas. Mira, tenemos una fuerte carrera armamentista, ya, carrera armamentista. Tenemos también la formación de bloques militares, ¿no? Bloques militares. Bloques militares. ¿Cuáles serán estos bloques? Bueno, tú recordarás, ¿no? Hablamos aquí de la triple, disculpando la mala palabra, alianza, ¿no? La triple alianza y la triple entente. Triple alianza conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, ¿no? Mientras que la triple entente conformada por Inglaterra, Francia y Rusia, ¿ya? Y entonces este es el periodo en el que estas potencias van a estar preparándose para lo que será la Primera Guerra Mundial, ¿no? No hay un conflicto directo todavía entre ellos, ¿no? Pero sí están armándose hasta los dientes porque saben que tarde o temprano va a estallar una guerra mundial. Entonces, de acuerdo con eso, ¿cuál será la clave de la pregunta 3? ¿Se ve borroso, dicen? Ah, ya se ve mejor, dice Nicole. Que sepa eso internet. A ver, Gina. Se les está acabando el presupuesto. Eso pasa por no contratar internet 5G. Mucho ciclo fi. O sea que la gente está, pero con todo. Paloma dice, Barbie, tú puedes ser lo que quieras ser. Hi Barbie. ABC bloque unido, ¿no? Bloque unido, dice Karen. ¿Cuál será la clave? Efectivamente, como dijeron, ¿no? Los muchachos, la clave será besito, ¿no? Besito. Periodo caracterizado por un fuerte desarrollo de la industria bélica de las potencias y por la creciente tensión de las relaciones internacionales. Claro, tanto así que van a formar bloques militares, ¿no? Bloques militares. Ya. Clave entonces, bechito, bechito. Pregunta 4. Señalen los enunciados correctos sobre la situación que vivía la península balcánica previo al desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Ajá, tema interesante porque los Balcanes van a ser considerados como el polvorín de Europa, ¿no? El polvorín de Europa previo al estallido de la guerra. Entonces, te pide aquí verdadero o falso. Vamos a ir respondiendo a ver uno por uno. ¿Cuántas premisas son? Son 4 premisas. A ver. 1, 2, 3 y 4. Ya. A ver. En la península de los Balcanes van a haber varios enfrentamientos, ¿no? Varios enfrentamientos previos al estallido de la guerra. Un enfrentamiento claro va a ser el que van a tener, el que va a surgir de la Primera Guerra Balcánica, donde se van a enfrentar Serbia, ¿no? Montenegro, Grecia, Bulgaria, todos se van a unir para enfrentarse al Imperio Turco Otomano, ¿no? Buscando declarar su independencia.
luego de unas largas batallas van a finalmente vencer al Imperio Turco Otomano y van a adquirir su independencia. Primera Guerra Balcánica. Segunda Guerra Balcánica, años después, ahora tenemos un enfrentamiento entre estos países, ¿no?, que se habían unido para enfrentar al Imperio Turco Otomano, pero ahora entre ellos van a haber conflictos, principalmente entre Serbia, Montenegro contra Bulgaria, ¿ya? Entonces, lo que fue una unión al inicio, finalmente terminó convirtiéndose en un conflicto. Otro problema trascendental que hay en los Balcanes es la invasión que va a hacer Austria-Hungría a Bosnia, pues, ¿no? 1908 se produce la invasión a Bosnia por parte del Imperio Austrohúngaro y esto va a despertar el rechazo ¿de quién? De Serbia, ¿no? Serbia, porque Serbia tenía intereses, pues, de ocupar Bosnia. Los austrohúngaros se le adelantaron, entonces en Serbia va a despertar un fuerte nacionalismo, ¿no? Lo que se va a conocer como un nacionalismo paneslavo. Nacionalismo paneslavo que finalmente va a llevar a que estos serbios organicen o creen organizaciones secretas, una de ellas la famosa Mano Negra, pues, ¿no? La Mano Negra, que es la que va a desarrollar lo que será el asesinato al archiduque Francisco Fernando de Austria, ¿no? Y que desencadenará la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, vamos a ir respondiendo una por una, ¿no? En la pregunta 4 te dice la primera premisa: la Primera Guerra Balcánica enfrentó al Imperio Turco Otomano con la llamada Liga de los Balcanes, formada por Serbia, Montenegro, Grecia y Bulgaria. Eso hemos dicho que es verdura, ¿no? La Primera Guerra de los Balcanes enfrentó a todas estas naciones contra el Imperio Turco Otomano y lo derrotaron, no lo vencieron. Es verdura. Premisa 2. La península o las pequeñas naciones balcánicas lograron expulsar a los turcos de casi toda la península, pero luego se enfrentaron entre sí por el reparto de territorios en la Segunda Guerra Balcánica. Claro, también lo dijimos, ¿no? Se enfrentan ahora entre las naciones que se habían unido por la posesión de territorios. Esto también es verdura. Segunda Guerra Balcánica. Rusia y Austria-Hungría trataban de ganar influencia geopolítica en la península balcánica. Claro, por eso precisamente Austria-Hungría invade Bosnia, pues, ¿no? Y los rusos desde muchos años atrás también quieren tener influencia sobre esa zona. Hay muchos enfrentamientos también entre Rusia y el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Entonces, esto también es verdura. Los serbios promovieron el paneslavismo y el rechazo a la presencia de Austria-Hungría en los Balcanes. Claro, lo que te señalaba, ¿no? Ese rechazo que van a tener los serbios hacia la invasión de Austria-Hungría a Bosnia. Esto también es verdura. Por lo tanto, todas son verdaderas, ¿no? Todas son verdaderas. Todas las alternativas son correctas. Por lo tanto, tu clave será dedazo, ¿no? Dedazo, ¿no? Acá solo Tamia nomás contestó dedo. Los demás, nada. Se bloquearon ahí en esa pregunta. La pregunta 5 dice: la Primera Guerra Mundial fue el resultado de una combinación de factores estructurales y desencadenantes inmediatos. Más allá del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, el conflicto reflejó tensiones previas que se arrastraban desde décadas antes. A lo largo de la guerra se vivió un estancamiento militar en el frente occidental, acompañado de enormes pérdidas humanas en este contexto. ¿Qué consecuencia político-social tuvo mayor repercusión en el panorama internacional hacia el final del conflicto? Dice, o sea, un poco antes de que termine el conflicto, ¿qué consecuencia política y social hay a nivel internacional que está generando la guerra? Paloma dice casa, Ángel dice casa, Fabiana dice casa, Rebeca dibuja ahí su casita, Tamia dice casa también, Daira dice casa, Matías dice cecina. Su madre, estás provocando ya, esta hora que hace hambre, un rico tacacho con cecina, oye. Matías está comiendo, dice, ¿de quién como él? ¿De quién como él? ¿No?
Vamos a ver entonces cuál será tu clave, ¿no? Vamos a ver cuál será tu clave. Si te habla de una consecuencia político-social hacia el final de la guerra mundial, claro, hay un hecho trascendental, ¿no? Que va a cambiar un poco el giro de la guerra, que será la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Pues acá estamos hablando de Primera Guerra Mundial. Y bueno, tú sabes que la salida de Rusia se da con la firma del Tratado Brest-Litovsk, ¿no? Tratado Brest-Litovsk. Ya. Un tratado que permitirá la salida de Rusia de la guerra. Salud. La salida de Rusia de la guerra. Un tratado que se va a firmar con Alemania, ¿no? Entre Rusia y Alemania. Rusia sale de la guerra, ¿producto de qué? De que Lenin, ¿no? El líder bolchevique, había prometido que si Rusia triunfaba en la revolución bolchevique, sacaría a Rusia de la guerra. Y eso es lo que va a ocurrir, pues, ¿no? En el año 17, Rusia se va de la guerra, ¿no? Y en el 18 se firma el Tratado Brest-Litovsk, ¿no? Con el cual Rusia se va de la guerra y bueno, eso le va a dar una pequeña esperanza a Alemania, ¿no? Que recuerda que Alemania tenía el problema de pelear en dos frentes, ¿no? Al irse Rusia, entonces Alemania puede concentrarse en el frente occidental, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente, como han dicho ahí la gente, la clave será la Revolución Rusa de 1917, ¿no? Que llevó al poder a los bolcheviques y retiró a Rusia del conflicto. Su tacacho con cecina, su chaufa con cecina, oye. Sí, pues, siguen provocando, siguen provocando. Aunque saliendo de acá me va a comer mi chaufa con cecina, ya que han provocado. Pregunta 6. Pregunta 6. Con relación a las causas y desarrollo de la Primera Guerra Mundial, identifica las alternativas correctas de los siguientes enunciados. Causas, ¿no? Causas de la Primera Guerra Mundial. Causas de la Primera Guerra Mundial. Bueno, si hablamos de las causas de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando que la causa principal definitivamente van a ser las rivalidades imperialistas. ¿No? Rivalidad imperialista. ¿Ya? Estas potencias están pugnando, están peleando por ocupar mercados, ocupar colonias, ocupar territorios. Esa pugna los lleva finalmente a una guerra. ¿Ya? También podemos mencionar por aquí al revanchismo, ¿no? Revanchismo ¿de parte de quién? Principalmente de Francia, ¿no? Revanchismo de Francia porque, como te dije, Alemania le había quitado dos territorios muy importantes, ¿no? Que eran Alsacia y Lorena. Y entonces Francia quiere recuperar esos territorios como sea, ¿no? Y una tercera causa que podemos mencionar por aquí es la llamada crisis de los Balcanes. Justamente lo que acabamos de explicar hace un rato, ¿no? El problema de los Balcanes que van a ser considerados como el polvorín de Europa, el polvorín de Europa. Crisis de los Balcanes. ¿Ya? Entonces, de acuerdo con ello, de acuerdo con estas causas,
Vamos a responder cada una de estas alternativas. A ver, la gente se ha ido respondiendo y acá. Enano dice Paloma, Rebeca dice Estrellita, Joseph dice Enano, Daira también la E, Fabiana la E, Angeli dice empanadita, mira, y siguen provocando, siguen provocando. Claro, como ustedes están en su casa, ¿no? Pueden picar lo que quieran, ¿no? Uno está con hambre acá, ustedes siguen provocando. ¿Ah? A ver, dice la pregunta 6, la primera premisa dice, la guerra fue favorecida por la creencia en una confrontación corta y victoriosa, basada en la tecnología moderna. Bueno, sí, pues no, porque Alemania, sobre todo, Alemania tenía la idea de ganar la guerra rápidamente, ¿no? Ganar la guerra rápidamente, ¿no? Para eso preparó el Plan Schlieffen, ¿no? Plan Schlieffen, que buscaba invadir Bélgica para luego entrar a Francia, derrotarla y luego neutralizar Inglaterra, ¿no? Y concentrarse en los rusos y de esa forma ganar la guerra de forma rápida en 4 o 5 meses a lo mucho, ¿no? Y estaban muy confiados en su tecnología militar. Por lo tanto, esa primera premisa será verdura. En la premisa 2, la paz armada previa a la guerra se caracterizó por el desarme total de las potencias europeas. Desarme total, al contrario, ¿no? Hemos dicho que la paz armada se caracteriza por la carrera armamentista, pues están armándose hasta los dientes. La crisis de los Balcanes fue una muestra de las tensiones nacionalistas en Europa del Este. Claro, pues no, hemos dicho acá, una de las causas que lleva a la guerra es la crisis de los Balcanes. La propaganda de guerra fue empleada como herramienta para reforzar la moral interna y deshumanizar al enemigo. Claro, también, ¿no? Hay mucha propaganda aquí, ¿no? Que está tratando de humillar a los enemigos de uno u otro bando para de esa manera buscar su desmoralización. La batalla del Marne marcó la entrada de Italia en el bando de la Triple Entente, ¿no? La batalla del Marne. Bueno, la batalla del Marne es la que se va a producir entre Alemania y Francia, ¿no? Luego de la invasión de Bélgica, Alemania entra a Francia y se produce la primera batalla del Marne. Acá no tiene que ver Italia, ¿no? Italia va a entrar a la guerra recién en el año 15, ¿no? 1915. Recuerda que Italia pertenecía a la Triple Alianza, ¿no? En la paz armada. Pero cuando estalla la guerra, Italia se declara neutral. Italia se declara neutral. Cuando empieza la guerra, pero ya en el año 15, Italia es invitada por los ingleses a una conferencia, que será la conferencia de Londres, ¿no? Y en esa conferencia, Inglaterra le va a plantear a Italia, Italia, ven con nosotros, pásate a nuestro bando. Si nosotros ganamos la guerra, te vamos a entregar territorios que le quitemos a los austriacos. Porque Italia tenía una vieja pugna con los austriacos desde el siglo XIX por territorios, ¿no? Si te pasas a nuestro bando, entonces te vamos a entregar los territorios que antes le pertenecían a Austria, te los devolvemos. Italia, ¿qué dijo? Oye, o sea que tú me estás pidiendo que yo traicione a mis enemigos. Sí, por territorios. Listo, ¿dónde firmo, no? Y entonces Italia decidió aceptar pasarse al otro bando, ¿no? Pero eso va a ser todavía en el año 15. No tiene que ver acá con la primera batalla del Marne. Por eso que efectivamente, ¿no? La clave será la clave enanito, ¿no? Enanito. 1, 3 y 4 son las alternativas correctas. No hay nada en mi casa, dice Paloma. O sea que Paloma, ¿dónde vives, Paloma? Para ir a rescatarte. Vives ahí en lo alto del cerro, seguro. Ya almorcé, profe, dice Angeli. ¿Quién como tú? Provecho. Karel, pico, pero el techo como los palomas. Postre favorito, profe, dice Rebeca. Postre favorito. Ajá, hay varios, ¿ah? Hay varios. El arroz con leche, la leche asada, la crema volteada. El alfajor, ¿no? El alfajor, ahí está. El alfajor por encima de todos. Angelía sabe, dice, mira, ¿quién como ella?
Ángel dice, pero las trincheras no eran rápidas, sino un estancamiento. Bueno, sí, pues no, o sea, las trincheras eran unas zanjas enormes, ¿no? Unas zanjas de kilómetros y kilómetros enormes, ya en las cuales se refugiaban ahí los soldados, ¿no? Que lo utilizaban como una forma de defensa frente al ataque enemigo, pero además que eran muy duras, ¿no? Era muy duro estar ahí, ¿no? Y en las trincheras no solamente tenían que defenderse del enemigo, sino que ahí tenían que comer, ahí tenían que hacer sus necesidades, ahí tenían que enterrar a los muertos mismos, ¿no? Sus compañeros muertos tenían que enterrarse ahí. Cuando dormían en las noches, pues en la noche venían los roedores, ¿no? Las ratas los mordían, atraídos por el mal olor. Entonces, era muy duro estar en las trincheras. Era muy duro estar en las trincheras, ¿no? Vladimir dice, ¿por qué la U no es verdadero? A ver. Dice, la guerra fue favorecida por la creencia en una confrontación corta y victoriosa, basada en la tecnología moderna. Claro, lo que hemos explicado, pues no, Vladimir, dijimos que Alemania sobre todo tiene la idea de ganar la guerra rápidamente, ganarla en 4 o 5 meses a lo mucho, ¿no? Para eso elaboró el plan Schlieffen, ¿no? Atacar a Bélgica para luego entrar a Francia, vencer a Francia, neutralizar a Inglaterra y luego concentrarse en los rusos. Vencer a los rusos y ganar la guerra en 4 o 5 meses. Esa es la idea de Alemania, ¿no? Y claro, no solamente de los alemanes, al otro bando también le conviene que la guerra acabe lo más pronto posible porque para evitar pues una carnicería, ¿no? La mayor cantidad de muertos, ¿no? Y claro, en ambos lados están confiando en su tecnología militar, pues, ¿no? Hay muchos avances militares en la época en cuanto a tecnología y entonces eso es lo que los lleva a buscar que la guerra sea lo más pronto posible, que acabe lo más pronto posible. Pero en la práctica no se dio así, pues, ¿no? Terminó durando 4 años, ¿no? Italia cambiando de bando como siempre, ya aparece Bolivia. ¿Por qué? Pues al pobre Bolivia, Flor de María, ¿no? Usted me representa, profe. ¿A qué te refieres, Paloma? ¿A los postres, seguro? ¿No? Karel dice, pones un político con un bol de leche y se hace leche asada. Ahí está, Flor de María nos ha puesto una foto de las trincheras, ¿no? Siempre Flor de María ahí con las últimas, ¿no? Con todas las fotitos ahí, las precisas. Fue de las peores guerras en realidad, dice Denis. Sí, pues no. Pero mira, Denis, que siendo lo que fue la Primera Guerra Mundial, no fue la peor, ¿eh? La peor fue la Segunda, ¿no? Cuando alguien pensaba que no podía existir algo peor que la Segunda, o que la Primera, llegó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Parece nuestro Hipólito Unanue de confianza, dice ya se refiere a Italia, ¿no? A Hipólito Unanue, el ambiguo, ¿no? El que paraba cambiando de bando, ¿no? Claro, la segunda fue peor, pues Nicole, la segunda fue peor. Claro, ¿no? Y así como la segunda fue peor, la tercera va a ser peor, ¿eh? La tercera va a ser peor, ¿no? Porque supongo que tú estarás consciente de que está próxima a estallar una tercera guerra mundial, ¿no? Supongo que estarás consciente de ello, ¿no? No podemos saber todavía en qué época, ¿no? O digamos en qué año va a ser, ¿ya? Pero de que va a estallar, ¿ya? Así, mira nada más los acontecimientos que están ocurriendo ahora último, nada más. Lo que ha ocurrido ayer, nada más, el ataque sobre Irán. Todo eso es expresión de que se avecina una tercera guerra mundial, con las consecuencias devastadoras que eso va a traer, ¿no? Porque ahora estas potencias imperialistas poseen armas nucleares, pues. Y esas armas nucleares corren el riesgo de destruir al mundo entero, si no hacemos algo por evitarlo, ¿no? Entonces, dice, pero qué loco, ¿cómo puede seguir habiendo guerras hasta hoy en día? Claro, es que no debería existir, ¿no? Las guerras, Denis, pero lamentablemente las potencias imperialistas se mueven así, pues, ¿no? Mira nada más lo que está haciendo Estados Unidos, nada más en el mundo, ¿no? Por suerte, sería raro que nos ataquen. Mira, Karel, otra cosa que hay que tener en claro es de que la Tercera Guerra Mundial se va a pelear en el Pacífico. ¿Quién está en el Pacífico? ¿Qué países viven en el Pacífico? Sí, ahí está tu querido Perú, ¿no? Sí, porque... Y esa guerra se va a definir
el reparto del mundo entre Estados Unidos y China. ¿Quién tiene la hegemonía mundial? ¿Por qué crees que China ha inaugurado un puerto acá en el Perú, el puerto de Chancay? Profe, porque le preocupa el bienestar económico del Perú. ¡Ah! ¿Qué dedo quieres que me chupe? Ese es falso, ¿no? Ellos van a utilizar ese puerto como base militar. Y Estados Unidos va a hacer lo mismo también. Ya están construyendo un puerto en Matarán y en Arequipa, que lo van a utilizar también como base militar. O sea, para ellos es importante tener o controlar Latinoamérica, entre ellos el Perú. Entonces, el Perú corre riesgo de balcanización, de pasar un problema así similar al de los Balcanes acá. Tenemos el riesgo de ser balcanizados, ¿ah? Así que hay que estar... ¿viste? O sea, que de una nomás me capta Nicolo, ¿no? Entonces, claro, o sea, esa guerra no nos va a beneficiar en nada, pues, no nos va a beneficiar en nada. Entonces, lo que tenemos que estar atentos es frente a los acontecimientos que están ocurriendo actualmente, ¿no? Porque todo eso va a ser escenario de la futura guerra. Así que apresúrate a entrar a San Marcos, ¿ah? En este examen que viene tienes que entrar de todas maneras, ¿ah? Porque así como van las cosas, la guerra te agarra y ya fue San Marcos, ¿ah? Porque recuerda que en la guerra con Chile, San Marcos fue utilizado como cuartel de guerra. No había clases en San Marcos, así que hay que apresurarse en ingresar a la universidad. Esperemos que demore todavía, ¿no? Pero así como van las cosas, yo lo veo cada vez más cerca. Entonces en la pregunta 6 decíamos que la clave será enanito, ¿no? Enanito. Pregunta 7. Pregunta 7. ¿Por qué la B? ¿Por qué la B es falsa? Supongo, ¿no? ¿Por qué la 5 debe ser, no? ¿Por qué la 5 es falsa? Ya, explicamos, Vladimir, de que la 5 es falsa porque Italia no se cambia de bando a raíz de la primera batalla del Marne. La primera batalla del Marne es entre Alemania y Francia, ¿ya? Y eso es en el 14, ¿no? Pero Italia se cambia de bando recién en el 15. Por lo tanto, no tiene nada que ver, por eso es falso, ¿ya? Mientras los países chicos pelean, Perú duerme como el rey. Bueno, como si fuéramos pues también no sé qué cosa, ¿no? 3 ciclos y ya nos mandan a prácticas en el frente. Es probable, ¿ah? Es probable. Claro, como dice Denise, ¿no? Quieren al Perú por la gran cantidad de recursos que posee, pues, ¿no? Al igual que el resto de Latinoamérica. ¿Por qué crees, pues, que se dio la agresión imperialista de Estados Unidos a Venezuela hace poco? Pues, ¿no? Quieren el petróleo de Venezuela, quieren los recursos de Colombia, de Chile, del Perú, de Bolivia. O sea, quieren recursos, pues, para la guerra, ¿no? Quieren recursos para la guerra. Por eso es importante para ellos controlar Latinoamérica. Así que conmigo también tienes análisis geopolítico, ¿ah? Análisis geopolítico. ¿Qué más quieres? Mira, todo te doy, ya. ¿Qué más quieres? ¿A qué más me vas a pedir? Ya? ¿Qué más me vas a pedir? Claro, el discurso de libertad nadie se la cree, pues, ¿no? Como dice Nicole. Todo en uno. Yo propongo que por si acaso hagamos un tear stick, pero para el sol. Si nos atacan, reventamos el sol. A su madre, ya estamos ya. Unas propuestas bravas. Matías quiere la rutina, dice. Ya al final vamos a dar la rutina, Matías, ya. A ver, pregunta 7. Dice, las revoluciones rusas de 1905 y 1917 fueron producto de graves conflictos y problemas sociales irresueltos. Ambas de forma coincidente. Fueron desencadenadas por la que agudizó la crisis interna e hizo insostenible la dirección política del régimen. A ver, en ambos casos, dice, estalla una revolución, ¿no? Ambas de forma coincidente fueron desencadenadas por... O sea, te pregunta acá por qué estalla la revolución del 5 y la revolución del 17 en Rusia. Revolución del 5
y la revolución del 17. A ver, quiero ver ahí que me digas en las... que plantees ahí cuál sería tu respuesta. ¿Por qué coinciden? ¿Qué hecho lleva a que exista una coincidencia entre las revoluciones del 5 y del 17? Tamia dice dedo, Denis dice dedo, Ángel dice dedo, Vladimir también, Fabiana también, Paloma también. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, para la revolución del 5 va a haber un hecho internacional que va a repercutir, ¿no? Que es la guerra ruso-japonesa. La guerra ruso-japonesa, que se produce entre 1904 y 1905. Una guerra que nadie pensaba que Japón iba a poder derrotar a semejante país, pues enorme, ¿no? Como eran los rusos. Pero los japoneses lograron derrotar. Y esto aceleró mucho más la crisis que ya se vivía en Rusia y dio lugar al estallido de la revolución de 1905. De igual manera, en el caso de la revolución del 17, ¿cuál es el hecho internacional que acelera el estallido de la revolución? Definitivamente, pues, la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Lenin decía de que esta guerra era una guerra imperialista que en nada beneficiaba a los campesinos ni a los obreros. Por eso precisamente fue que él prometió que si triunfaba la revolución bolchevique, sacaría a Rusia de la guerra, ¿no? Y se firmó el tratado Brest-Litovsk, ¿ves? Entonces, y claro, tiene razón, pues, ¿no? Tiene razón Lenin porque ninguna guerra en realidad beneficia al pueblo, ¿no? Ninguna guerra beneficia a las naciones oprimidas. Solamente es beneficio de los imperialistas nada más, que quieren mayor poder económico. Entonces, la clave de la pregunta 7 será... Claro, la aplastante derrota del Imperio Ruso en una guerra externa, ¿no? En la del 5, la guerra ruso-japonesa, y en la del 17, la Primera Guerra Mundial. Clave de Dazo. Pregunta 8. Luego del triunfo bolchevique se inicia una entre las fuerzas de guerra civil contrarrevolucionarias y las del nuevo gobierno. El objetivo del ejército blanco durante la guerra civil rusa fue... A ver, te está hablando de la guerra civil rusa, ¿no? Pregunta 8, ya. Acá una vez que ya triunfó la revolución bolchevique en el 17, al año siguiente, en el año 18, estallará la guerra civil. El pretexto para el estallido de la guerra civil será la firma del tratado Brest-Litovsk, ¿ya? Todos los opositores a los bolcheviques, ¿no? Van a tomar como pretexto el tratado Brest-Litovsk para querer sacar del poder a los bolcheviques. Guerra civil rusa. En esta guerra civil entonces se enfrentarán el ejército rojo, ya, contra el ejército blanco. Ejército blanco. Ya. El ejército rojo, liderado por los bolcheviques, ¿no? El ejército blanco, integrado por todos los opositores a los bolcheviques. Hablamos de mencheviques, hablamos de monarquistas, hablamos de zaristas, hablamos de anarquistas incluso también. ¿Ya? Entonces, ¿qué buscaba este sector, no, en la guerra civil rusa? ¿Qué buscaba el ejército blanco? Van a buscar restaurar el antiguo poder que existía antes de el bolchevismo, que era el poder del zar, ¿no? Por lo tanto, en la pregunta 8, como dice Tamia, como dice Javier, la clave será efectivamente restaurar el zarismo. Restaurar el zarismo. Ya.
Clave entonces, Bechito, Bechito. Ahí está, Flor de María también nos dice beso. Oye, ya me provocaron, ya, tanto han hablado de comida que el estómago está que me suena. O sea, ¿por qué son así? Malos son, malos son. Ya somos dos, profe, dice Alessandra. Bueno, pues sí, pues, lamentablemente, pues hasta ahora ya da mucha hambre, da mucha hambre. Yo ya comí y sigo con hambre, dice Matías. Escucha, ¿qué has comido entonces? ¿Qué has comido? ¿Has comido qué? ¿O eres tan bravo que un plato no te llena? ¿Qué cosa habrás comido para que sigues con hambre, no? Sí, suelo comer dos platos. Su madre, qué bravo. Estarás en competencia, algo así, me supongo. Serás deportista, ¿no? Para comer dos platos. Aunque bueno, ahora que estás estudiando, ¿no? Ahora que estás estudiando, sí es importante alimentarse bien, ¿no? Es importante alimentarse bien. Ni el plato entero puedo terminar, dice Yamile, ¿no? Está en volumen, dice José, claro, debe estar en volumen también, ¿no? Yo ni uno puedo acabar, dice Alessandra. Quiere estar maceta como el profe, dice Ángel. No, pero te va a tomar mucho tiempo estar como yo, ¿ah? Te va a tomar mucho tiempo estar como yo. A ver, mira, igual a esto, igual a esto, igual a esto, igual a esto. No, mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Cerebro al fallo. Ah, ahí está, esa está ahí. Cerebro al fallo tiene que ser. Cerebro al fallo tiene que ser. Mucha ropa, dice Daniel. Yo ya lo igualé, dice Joseph. Ahí está, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Profe, usted del Callao, dice Yamile. Claro. ¿Por qué la pregunta, Yamile? ¿Tienes algún problema con el Callao? Mamá, dímelo, ¿ah? ¿Tienes un problema con el Callao? No, choro yo, ¿ah? Pasa con el Callao. Cuidado, ¿ah? Se metan con mi barrio. Listo, saco el machete también ahí. Pregunta 9, pregunta 9. La pregunta 9 te pide relacionar, ¿no? Relacionar, dice, a ver, en relación con la Revolución Rusa, fue uno de los eventos históricos más trascendentes que pues, significó la primera vez que constituyó un gobierno comunista. Sobre ella señala la secuencia cronológica correcta. Ah, cronología te pide acá. Secuencia cronológica sobre la Revolución Rusa. Cronología de la Revolución Rusa. A ver, ya, lúcete. Dime ahí cuál es el orden cronológico. Está fácil, ¿ah? Me va a mandar la moto, dice José. Antes yo le mando la moto a ella primero. Es que una vez lo mencionó en una clase de academia. Sí, de San Isidro, dice Matías. Sea malo. ¿Cuál es el orden cronológico? A ver, en primer lugar, mencionamos a los mencheviques, ¿no? Los mencheviques toman el poder. Claro, esto con la Revolución de Febrero, ¿no? La Revolución de Febrero que lleva al poder a Kerensky, ¿no? Abdicación del zar Nicolás II, ¿no? Y entra al poder Kerensky, ¿no? Revolución bolchevique. Luego seguirá, precisamente cuando está Kerensky en el poder, Lenin retorna, ¿no? Lenin retorna a Rusia de lo que estaba exiliado y va a dar o va a promulgar sus famosas tesis de abril. Las tesis de abril, en las que planteaba, ¿no?, la necesidad de darle todo el poder a los soviets, ¿no? Pan para los campesinos, ¿no? Libertad para los soldados, ¿no? También salario para los obreros, ¿no? Entonces, todo esto se plantea en las tesis de abril. Luego sigue Trotsky, ¿no? Trotsky que negocia el tratado Brest-Litovsk. Y finalmente Stalin que asumió el poder
y llevó adelante los planos quinquenales, ¿no? Ese es el orden. Clave entonces, Amorosito, Amorosito. Ahí está. Eso sí me gusta. Todo el poder para los soviets. Caramba, ¿no? Esa Flor de María siempre saca las precisas hoy. No sé dónde la saca, pero la saca y así en una nomás, ¿ah? Sí. Oh, Ricolá. Sí, a mi ley, ¿no? Pregunta 10. Pregunta 10. Esa ya, mire. Pregunta 10. La Revolución Mexicana fue un proceso complejo en el que convergieron distintas corrientes sociales y políticas. Mientras Francisco Madero defendía un proyecto democrático liberal y convocaba elecciones libres tras el derrocamiento de Porfirio Díaz, Emiliano Zapata impulsaba un programa radical de restitución de tierras como el Plan Ayala. Por su parte, Pancho Villa articuló un movimiento campesino popular con fuerte base militar en el norte. Posteriormente, con la promulgación de la Constitución del 17 bajo Venustiano Carranza, se establecieron principios sociales inéditos en América Latina, como el derecho a la educación laica, la jornada laboral de 8 horas y la reforma agraria. A partir de lo expuesto, señale la alternativa correcta, sea verdadero o falso. O sea, ahora te están hablando de la Revolución Mexicana, güey. Hablemos un poco de México. A ver, sígueme, cabrones. Hablemos un poco de México, güey. Revolución Mexicana. Más tarde toca ver un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Revolución Mexicana. Ya. ¿Verdadero o falso? No, verdadero o falso. Ya vamos a poner cuántas premisas son. Son 5, ¿no? 2, 3, 4 y 5. Ya. A ver, dime, ¿verdadero o falso? Francisco Madero fue el principal impulsor del Plan Ayala. Habían puesto ahí, Flor de María no ha puesto, creo que es de, también estando bravos ahí los mexicanos, ¿no? Hoy que se cuelga acá. Francisco Madero fue el principal impulsor del Plan Ayala. No, pues no. Dijimos que el impulsor del Plan Ayala, ¿quién fue? Ese fue Emiliano Zapata, ¿no? Eso es falso. Esa es falsa. Esa es falsa. Emiliano Zapata defendía la restitución de tierras como eje principal de su lucha, o eje central de su lucha. Claro, eso lo plantea precisamente en el Plan Ayala. Pancho Villa lideró un movimiento campesino en el norte de México. Claro, Pancho Villa va a liderar este movimiento a raíz de que Francisco Madero se había enquistado en el poder, ¿no? Luego de sacar a Porfirio Díaz. La Constitución del 17 limitó los derechos laborales en beneficio de los empresarios. Pues no chingues, cabrón, ¿cómo eso va a ser cierto? Al contrario, la Constitución del 17 dio muchos beneficios laborales. La Constitución del 17 reconoció principios sociales innovadores en la región. Pues eso es verdad. Pues esa es la mera neta. Claro que van a dar derechos laborales, van a reconocer principios sociales. Entonces, ahí tiene la respuesta de la pregunta 9, ¿no? Hayan puesto, ¿no? Ahí está, imágenes de México. Todo lo que hace para concentrarnos. No esté chingando, dice Flor de María. Ahí está, la foto de... No olvidar los gritos de Dolores, dice Yamile. Güey, ya, dice que la cucaracha no podía caminar porque le faltaba su marihuana para caminar.
Ahí está la bruja, mira, Yamile nos ha puesto a la bruja del 71. Oye, a propósito de la bruja, ¿sabías, no? ¿Sabías que la bruja del 71 fue guerrillera, no? ¿Sabías que fue guerrillera? Bueno, la actriz real, ¿no? Angelines Fernández, ella fue guerrillera. Ella participó en la Guerra Civil Española, ¿no? ¿Sabías esa, no? ¿Sabías esa, no? Claro, en la Guerra Civil Española, ella estuvo ahí, ¿ya? Ella es española, pues ella participó en la Guerra Civil Española peleando en el bando de los republicanos, pero como finalmente ganaron los nacionalistas y se instauró la dictadura fascista de Franco, Angelines Fernández salió de España y llegó a México, pues, ¿no? Y ahí hizo su carrera como actriz y terminó llegando al elenco del Chavo, pues, ¿no? Pues ella fue guerrillera, así que respétame a mi brujita, ¿ya? ¿Ya? Claro, contra el franquismo se exilió en México, pues, ¿no? Pero mira, ahí está su monchito, mira, ahí está su monchito, su robe de la bruja, ¿ve, no? El monchito. Ya. Pregunta 10 entonces, clave cachimbo. Pregunta 11. Vamos con todo. La década de 1920 en Estados Unidos fue denominada los felices años 20, caracterizada por un auge económico sostenido en gran medida por el consumo a crédito y la especulación bursátil. Sin embargo, esta prosperidad terminó abruptamente con el crack de 1929. Podemos afirmar que el crack que estalló en el año 29 en Nueva York se produjo por... Ya, entonces te preguntan acá, causas del crack. Causas del crack. Crack del 29. Hoy, por si acaso, crack se escribe así, con CA, porque si tú pones crack con K, ya esa es otra cosa, esa es otra cosa. Crack con C. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas? Bueno, hablamos de la sobreproducción industrial. Sobreproducción industrial. Precisamente por los felices años 20, ¿no? Donde hay mucho dinero en Estados Unidos, están produciendo en grandes cantidades, ¿no? Y ya producen tanto que llegan a un punto en que se estoquean, pues, ¿no? Se estoquean y ya no pueden vender todo lo que han producido, ¿no? Y esto va a estar ligado también con la especulación financiera, ¿no? Especulación financiera. La especulación que realizaban en la bolsa de valores, ¿no? De pronto, tanto se especuló que llegó a un punto en que terminó reventando, pues no terminó reventando la burbuja especuladora, ¿no? Y al final esto trajo como consecuencia, ¿qué cosa? El estallido del crack, ¿no? La caída de la bolsa de valores de Nueva York, ¿no? Entonces, en la pregunta 11, ¿qué haces, maldita lisiada? Dice, ¿no? Ahí está la Soraya, hablándole a la lisiada, ¿no? Está Kiko también, está el Chavo. La frase "yo no puedo caminar" es una sátira política dirigida por el director Victoriano Huerta, quien era conocido por su alcoholismo, adicción a la marihuana y problemas físicos en una pierna. Ahí está, dándonos información precisa también Karel. ¿Ya? Nandita, Nandita, ¿no? Ahí están saliendo todos los personajes de México, ¿ah? Ya, entonces, ¿cuál es la clave de la pregunta 11? ¿Cuál es la clave de la pregunta 11? Dímelo. Flor de María dice Blitzkrieg. Bechito, Bechito, exactamente, ¿no? Beso de Didi, dice Matías. ¿Cómo es eso? Bombón asesino, dice Thaís. Es la neta, dice Yamile. Y efectivamente, ¿no? Tu clave será porque el consumo y el crecimiento económico se apoyaban en el crédito excesivo y la especulación financiera insostenible.
clave besito. Besito. Pregunta 12. Pregunta 12. Madre, regresó la misma moto. La que estaba yendo ahora está regresando. Para combatir la Gran Depresión, el gobierno norteamericano encabezado por Franklin Roosevelt aplicó una serie de medidas económicas basadas en las propuestas del economista británico John Maynard Keynes. Entre ellas destacan, mira, esta ha sido una pregunta de la CEPRE, CEPRE San Marcos en el año 2018. A ver, ¿qué medidas impulsó Roosevelt para la recuperación económica? Esto será conocido como el New Deal, ¿no? El New Deal, o conocido también como el Nuevo Trato, ¿no? El Nuevo Trato. ¿Ya? Entre las medidas más importantes que plantea Roosevelt va a ser la intervención del Estado en la economía. Intervención del Estado. Intervención del Estado. ¿Ya? El Estado tiene que intervenir inyectando poder económico en la sociedad. ¿Cómo podemos hacer eso? Fomentando el consumo, ¿no? Fomentar el consumo, fomentar la construcción de obras públicas también, ¿no? Obras públicas para que la población tenga trabajo, ¿no? Si la población tiene trabajo, entonces va a poder cobrar un salario, con su salario va a poder consumir. Y al consumir se reactivará la demanda, ¿no? Esa es la idea del New Deal, ¿no? Estas ideas las toman de Keynes, ¿no? Obras públicas que permitan el consumo y con el consumo el aumento de la demanda, ¿no? Aumento de la demanda. Ya, entonces, alguna de las principales ideas que va a plantear Keynes, ¿no? Y que van a ser tomadas por el presidente Roosevelt, ¿no? Por lo tanto, Stephanie, lo quiero a él, quiero dominarlo, hacerlo mío, aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo, a su madre. O sea, que Stephanie está pero desatada. Ahí está la clásica foto, ¿no? De Flor de María. De Nandito ahí, que parece que estaba en su clímax, ¿no? La tóxica ahí, Soraya, ¿no? ¿Cuál es la clave de la pregunta 12? ¿Cuál es la clave de la pregunta 12? A ver, ¿qué dice? Calec dice casa, un poco preguntando. Javier dice casa. Paloma dice casa. Fabiana también. Matías también. Cachimbo dice. A ver, vamos a ver. Premisa 1 dice, la política de construcciones públicas como las carreteras. Claro, parte de las obras públicas, ¿no? Que plantea Roosevelt. Eso es verdura. El aumento salarial de los trabajadores de manera sostenida. También no hemos dicho que se buscaba que haya trabajo para ellos y que cobren buenos salarios para que puedan consumir. El respaldo a partidos políticos fascistas en Estados Unidos. Nada que ver, pues no, nada que ver, no tiene nada que ver acá el respaldo al fascismo. La regulación estatal de la economía norteamericana. La intervención, pues no, intervención del Estado en la economía, ¿no? Entonces, efectivamente la clave será cachimbo, ¿no? 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. Siguen saliendo las imágenes de Soraya, ¿no? Lo recuerdo muy bien. Pregunta 13. Pregunta 13. ¿Tienes de casualidad otro repesita blanca? Ya está chiquita, ¿ya? Ya, gracias. A ver.
En la pregunta 13, el fascismo y el nazismo alemán ofrecieron prosperidad y orden en medio de la crisis, pero esta se basaba en mecanismos frágiles. De acuerdo con lo señalado, identifique la relación de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver, vamos a hablar acá sobre el fascismo y el nazismo, ¿no? Que algunos pensaban que ya había sido derrotado completamente luego de la Segunda Guerra Mundial, pero los acontecimientos que vienen ocurriendo en los últimos años nos demuestran que estos grupos se están reactivando, ¿no? Se están reactivando en el mundo, lo cual es bastante peligroso, ¿no? Y es necesario saber identificarlos precisamente, ¿no? Hay que saber qué características tiene el fascismo y el nazismo. Entonces te dice, en la premisa 1, te dice acá, a ver, vamos a ponerlo acá, ya que esto es con premisas. 1, 2, 3, 4 y 5. En la premisa 1 te dice, prometieron empleo y estabilidad económica mediante obras públicas y rearme militar. Recuerda que cuando se produce el crack del 29, precisamente todos los países del mundo se ven afectados, entre ellos también Alemania e Italia. Sobre todo Alemania, ¿no? Que ya venía con una crisis económica producto del Tratado de Versalles, ¿no? En el cual se le obliga a pagar una millonaria indemnización de guerra a los vencedores. No se le obliga a devolver colonias, se le obliga también a desmilitarizarse, no tiene que reducir su ejército a 100.000 efectivos, ¿ya? Todo eso está trayendo un fuerte revanchismo alemán, ¿no? Y en ambos casos, tanto en Italia como en Alemania, van a proponer efectivamente que hayan mayores obras públicas, que haya mayor trabajo para que la población pueda salir de esa crisis, ¿no? Y de esa manera también les sirva a ellos como base social, ¿no? Como base social, como base de apoyo para su futuro proyecto, ¿ya? Entonces, permitieron empleo y estabilidad económica mediante obras públicas y rearme militar. Claro, el rearme militar sobre todo de Alemania, ¿no? Sobre todo de Alemania que se van a desconocer, pues no, Hitler desconoce el Tratado de Versalles que planteaba la desmilitarización, Hitler lo desconoce y se van a empezar a rearmar. La primera premisa entonces es verdura, ¿ya? A ver, ¿qué están diciendo? ¿Qué están diciendo por acá? ¡Maldita marginal! ¿No? O sea, que esa Soraya ya tiene un montón de frases, ¿no? A ver, está respondiendo la gente, avión, alcanzó vacante Alessandra, ahí está anticipando, alfajorcito, dice Daria, qué rico, con lo que me gusta el alfajor a mí, me sigues provocando, Stephanie dice totalitarios, antidemocráticos, anticomunistas, antisemitas, antiliberales, ultranacionalistas, corporativistas. Efectivamente, Stephanie nos ha resumido todas las características de lo que fue el fascismo y el nazismo, ¿no? En la premisa 1 entonces es verdura. La premisa 2 dice, consolidaron sistemas democráticos plurales y de respeto a las libertades. Nada que ver, pues, ¿no? Como puso Stephanie, efectivamente son antidemocráticos, pues, ¿no? Antidemocráticos, son anticomunistas. El principal enemigo del nazismo es el comunismo, ¿no? Pero también de paso van a rechazar a la democracia liberal porque ellos decían de que no se puede estar pues compartiendo el poder cada cierto tiempo, el poder debe estar en manos de una sola persona, no debe ser autoritario, debe ser vertical el poder. Eso es falso. Su crecimiento dependía de la expansión territorial y el militarismo. Claro, conforme iban expandiéndose, ocupando territorios, van a ir creciendo también militarmente, ¿no? La famosa teoría del espacio vital de Hitler, ¿no? Esta teoría que decía de que había que recuperar antiguos territorios que le pertenecían a Alemania desde el siglo X, ¿no? Él hablaba desde el siglo X, desde el primer Reich alemán, había que recuperar territorios. Y conforme iban invadiendo territorios, van obteniendo también más armas, ¿no? Utilizaron la propaganda y el control social como instrumentos de cohesión. Sí, en esto el nazismo es clásico, ¿ah?
ambos, ¿no? Fascismo y nazismo, pero sobre todo el nazismo, ¿no? Utilizan mucha propaganda política, mucha propaganda social, ¿no? Las famosas imágenes, pues, de Hitler, ¿no? Con su mano alzada y todo eso, ¿no? Hay mucha propaganda que van a desarrollar estos movimientos para poder ganarse el apoyo popular. La aparente prosperidad se derrumbó con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Claro. O sea, de todo esto que te hablaban estos movimientos, de que con ellos la cosa iba a ir mejor, entonces cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y finalmente terminan siendo derrotados, ¿dónde quedó todas esas promesas? Pues no, ¿dónde quedó todas esas promesas? Esto es verdura también. Por lo tanto, efectivamente, como están diciendo los muchachos, la clave será amorcito, ¿no? Amorcito. Mire, y Denis sigue provocando ahí, colocando una caja de alfajores, ¿eh? ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? El verdadero nunca olvida, dice Alexandra, ¿no? Lebensraum, ¿no? Dice Flor de María, claro, el Lebensraum, la teoría del espacio vital, ¿no? El espacio vital. Clave amorcito, entonces. Pregunta 14. La Segunda Guerra Mundial fue el enfrentamiento bélico impulsado por los intereses imperialistas por el control de colonias y mercados. Analiza las siguientes proposiciones sobre el contexto y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial e identifica las alternativas correctas. A ver, vamos acá nuevamente. Ahora toca Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Acá tenemos 5 premisas. Cinco. Ya, a ver, lúcete, ¿cuál es la clave de la pregunta 14? Es parte de la propaganda nazi, ¿no? Lo que pone Flor de María. ¿Ya? ¿Cuál es la clave de la pregunta 14? A ver, vamos respondiendo. Dice, la invasión a Polonia en 1939 por Alemania fue el detonante inmediato del conflicto. Bueno, Hitler ya venía anexándose territorios, ¿no? Se había anexado Austria, ¿no? Se había anexado también Checoslovaquia, ¿no? Y ahora efectivamente Hitler iba por Polonia, ¿no? La invasión a Polonia efectivamente será el detonante que llevará al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Eso es verdura. ¿Ya? Van a acusar a los polacos de haber atacado una estación de radio alemán, ¿no? Pero después se supo que el propio Hitler había ordenado que saquen a presos de una cárcel alemana, los disfrazó de polacos, ¿no? Para hacer ver que eran los polacos los que hicieron esta acción, ¿no? Y tener la justificación de invadir Polonia, ¿no? Eso es verdura. ¿Qué más? El pacto de no agresión germano-soviético permitió la repartición de Polonia y aseguró temporalmente la frontera oriental de Alemania. Bueno, este es el pacto que se firma entre Alemania y Rusia o la Unión Soviética, el pacto Ribbentrop-Molotov, ¿no? Del año 39. ¿Por qué se firma este pacto? Profe, pero si Hitler odia a los comunistas, ¿cómo va a firmar un pacto de no agresión con Stalin? Bueno, recuerda que cada uno tiene sus intereses particulares, ¿no? Hitler no quiere que Alemania pelee en dos frentes, pues como ocurrió en la Primera Guerra Mundial. No quiere pelear en el frente oriental con los rusos o la Unión Soviética. Quiere concentrarse en el frente occidental. Y por su parte, Stalin, de la Unión Soviética, necesita ganar tiempo para preparar su defensa militar, porque él sabe que tarde o temprano Hitler lo va a atacar. Él es consciente que Hitler lo va a atacar, pero necesita tiempo para poder preparar su defensa. Entonces, ambos tienen intereses particulares que los llevan a firmar ese pacto de no agresión. Y claro, como parte de ese pacto, también se establece el reparto de Polonia, ¿no? El reparto de Polonia. Claro, en el caso de la Unión Soviética, termina entrando a Polonia para evitar que los alemanes se expandan más y no deben ocupar más territorio, ¿no? De alguna manera buscaba frenar el avance alemán. Entonces, esto va a ser también verdura, ¿no? Verdura.
Premisa 3. La conferencia de Yalta selló la derrota de Hitler al establecer la invasión de Normandía. Bueno, la invasión de Normandía no se acuerda en la conferencia de Yalta. Eso se va a acordar en una conferencia anterior, ¿no? Que va a ser la conferencia de Teherán. La conferencia de Teherán. Ahí se acuerda realizar la liberación de Francia, que será el desembarco de Normandía. En Yalta lo que se va a acordar o lo que se va a discutir es sobre la división de Alemania, ¿no? Esto es falso. La bomba atómica fue utilizada en Hiroshima y Nagasaki como medida para acelerar la rendición japonesa y marcar la hegemonía estadounidense. Bueno, claro, Japón no quería rendirse, ¿no? Por lo tanto, Estados Unidos va a lanzar las bombas atómicas, pero no solamente para hacer rendir a Japón, sino también para darle un mensaje a la Unión Soviética, ¿no? Recuerda que luego de que la Unión Soviética ocupó Berlín, ellos pensaban ahora ocupar Japón también para obligar a Japón a que se rinda. Estados Unidos no le convenía eso, pues, porque si no, el Japón podía quedar bajo influencia socialista. Entonces, lanza las bombas para evitar que la URSS invada Japón y además lanzarle un mensaje directo a la Unión Soviética, ¿no? Tú te atreves a meterte con mi zona de influencia, mira, tengo bombas, ¿ah? Tengo bombas atómicas, ¿ah? Atente a las consecuencias, ¿ya? Por lo tanto, la premisa 4 es verdura. Es verdura. 5 dice, tras la guerra se fundó la ONU como organismo internacional destinado a mantener la paz y la seguridad mundial. Bueno, en teoría sí, ¿no? En teoría sí. En teoría la ONU surge como ese organismo que debería evitar las guerras. Pero si bien es cierto, eso es verdad, en la práctica la ONU ha fracasado, pues. Porque no solamente es que han seguido habiendo guerras, ¿no? Sino que actualmente seguimos teniendo guerras y va a venir la Tercera Guerra Mundial, como ya te dije, ¿no? En la cual la ONU es un espectador más, ¿no? Porque la ONU simplemente ha servido como un organismo servil a los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a la teoría, esto es verdura, ¿no? Entonces, ¿qué han estado respondiendo ahí la gente? Thaís dice, a pocos días de ser cachimbas, el 8 de marzo. Exactamente, exactamente, Thaís. Yamilé nos ha puesto ahí una foto del profesor Rodríguez, creo que es, ¿no? Sí, el profesor Rodríguez ahí como Hitler lo ha puesto. El profesor Rodríguez, ¿no? Karel, para apuñalarlo después. Claro, te refieres al pacto Ribbentrop-Molotov, ¿no? Ahí está Flor de María, como siempre, con sus precisas. Ahí la foto de Hitler y Stalin, ¿no? Enfrentándose, ¿no? Hitler Rodríguez. Denis. Ya. Clave entonces de la pregunta 14, amorcito, ¿no? Amorcito, efectivamente, como han dicho la mayoría. 1, 2, 4 y 5. Pregunta 15. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial quedó en evidencia la reconfiguración económica y geopolítica internacional. Al respecto, identifique las proposiciones correctas. A ver, ya te están hablando de la Guerra Fría, ¿no? Contexto de la Guerra Fría. A ver, Guerra Fría. Y otra vez te ponen acá identificar verdadero o falso. 1, en este caso son 4 nada más. 3 y 4. Ya, a ver, en la premisa 1 te dice Europa Occidental quedó dividida en dos bloques políticos e ideológicos. Claro, ¿no? Europa Occidental quedó dividida en dos bloques políticos e ideológicos. Sí, pues porque recuerda que hay influencia tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, ¿no? En toda Europa en general. Ya, esto es verdura, aunque ciertamente hay mayor influencia del capitalismo, ¿no? De Estados Unidos en Europa Occidental. Entraba en vigor una nueva institución supranacional que buscaba mantener la paz y la seguridad.
lo que hemos dicho hace un rato, ¿no? Se supone que eso debía cumplir, ese papel debía cumplir la ONU, ¿no? Eso es verdura. Tras los acuerdos de Bretton Woods, entraron en funcionamiento el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Claro, los acuerdos de Bretton Woods se dan en el año 44, antes de que termine la guerra. Los convoca Estados Unidos a esta conferencia de Bretton Woods, y ahí lo que se va a acordar principalmente es eso, la creación del FMI y del Banco Mundial. Esto también es verdura. Y la 4 dice, el dólar de Estados Unidos y el rublo de la Unión Soviética pasaron a ser las monedas referentes para el impulso del comercio internacional. No, porque si bien es cierto el rublo empezó a tener mayor incidencia, pero no logró desplazar al dólar, ¿no? El dólar siguió siendo la moneda más importante para el comercio internacional. Esto es falso. Por lo tanto, ¿cuál será la clave? Ahí patinaron, ahí patinaron Vladimir, Denise, Tamia, ¿no? Ahí patinaron, han dicho enano. La clave es dedito, dedito. ¿Ya? Pregunta 16. Con relación a las causas y características de la Guerra Fría, señale la combinación correcta con respecto a los siguientes enunciados. Otra vez, seguimos en el contexto de Guerra Fría. Seguimos con Guerra Fría. Y otra vez te piden verdadero o falso, ¿no? En este caso también son 4 premisas. 4. A ver, la premisa 1 te dice, la Guerra Fría fue consecuencia directa de las rivalidades ideológicas y económicas entre Estados Unidos y la URSS tras la Segunda Guerra Mundial. Claro, pues no, me parece que eso es sencillo, ¿no? Tú sabes que la Guerra Fría va a significar la confrontación ideológica, ¿no?, entre ambas potencias, ¿no?, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto es verdura. Una de sus características centrales fue la ausencia de enfrentamientos militares directos entre las superpotencias, aunque sí promovieron las guerras indirectas, las llamadas guerras proxy, ¿no? Claro, no va a haber un enfrentamiento militar directo entre ellos, pero sí van a promover otros enfrentamientos indirectos, como por ejemplo la guerra de Corea, ¿no? O la guerra de Vietnam también, en la que intervino en ambas guerras Estados Unidos, ¿no? Van a promover enfrentamientos indirectos. Esto también es verdura. Esto es verdura. A ver, ¿qué han ido diciendo acá la gente? Amorosas por San Marcos, dice Thais. Ahí está. Amorosas por San Marcos. Vladimir pregunta en la 15 por qué la última es falso. Lo dijimos, Vladimir, dijimos que el rublo, que es la moneda de la Unión Soviética, si bien es cierto, empieza a adquirir importancia, pero no va a lograr desplazar en importancia al dólar. El dólar va a seguir siendo la principal moneda para el comercio internacional. El rublo va a ser importante, sí, al interior de la Unión Soviética, ¿no? Pero a nivel de comercio internacional, que es lo que te pregunta acá, sigue siendo el dólar la moneda más importante. Por eso es falso. ¿No? Claro, además que es una moneda cerrada, ¿no? Como dice Matías, ¿no? América para los americanos, dice Flor de María. Esa es la doctrina Monroe, ¿no? La doctrina Monroe de Estados Unidos, que precisamente, ¿no?, ya que hablábamos hace un rato del contexto de guerra que se avecina, hace poco, pues, Estados Unidos ha aprobado su estrategia de seguridad nacional, ¿no?, en la que el presidente Donald Trump de Estados Unidos está hablando ahora de la doctrina Monroe, ¿no? Se es tan soberbio que ahora le ha puesto su nombre, ¿no? La doctrina Monroe, ¿no? En la que nuevamente están hablando de que Latinoamérica debe ser el escenario principal para ellos. No quieren recuperar su antiguo patio trasero, como le llamaban, ¿no? Lo dice expresamente en ese documento, ¿eh? ¿Ya? Entonces, así lo están diciendo. Entonces, volvemos, ¿no? La pregunta 16. Dijimos que a la 12 es verdura, ¿no? En la 3
Dice, el Plan Marshall fue una política impulsada por la Unión Soviética para financiar la reconstrucción de Europa del Este bajo su influencia. No, pues no, el Plan Marshall es una política impulsada por Estados Unidos, no por la Unión Soviética, que permitió la reconstrucción de Europa occidental. Estados Unidos destinó cerca de 13.000 millones de dólares para la recuperación de Europa occidental, principalmente de Alemania. La Guerra Fría se caracterizó por una constante amenaza nuclear y una carrera armamentista sin precedentes. Claro, durante todo el periodo vamos a tener una constante amenaza entre ambos países, pero que no llega a estallar, ¿no? El punto más culminante de mayor tensión fue de la crisis de los misiles del año 62, en los que estuvo a punto de estallar una tercera guerra mundial, pero finalmente no sucedió, ¿no? Entonces la 4 también es verdura. ¿Cuál es la clave? Bueno, como ha dicho la mayoría, entonces 1, 2 y 4 son verdaderas, la 3 será falsa, ¿no? La 3 será falsa. Qué chistosos, dice Yosetti. Bueno, supongo que te referirás a los gringos, ¿no? Que han hablado de la doctrina Monroe, ¿no? Y sí, pues, efectivamente, ¿no? Se creen los dueños del mundo, pues, ¿no? Los gringos. Flor de María dice, nada puede malir sal. Nada puede malir sal. Clave entonces, amorcito, amorcito. 17. Justamente, ¿no? Lo que hablábamos, uno de los escenarios más tensos de la Guerra Fría fue la crisis de los misiles en Cuba, de 1962, que llevó al mundo al borde de la guerra nuclear. Sin embargo, su desenlace tuvo importantes repercusiones para la dinámica internacional. ¿Cuál de las siguientes consecuencias fue la más significativa? Bueno, hablemos aquí de la crisis de los misiles. A ver, pregunta 17. Te habla de la crisis de los misiles. A ver, para esto tienes que recordar que en el año 59 estalló la Revolución Cubana, triunfó la Revolución Cubana con Fidel Castro, con el Che Guevara, ¿no? Con Camilo Cienfuegos, ¿ya? Y tras el triunfo de la Revolución Cubana, Estados Unidos va a preparar un golpe de Estado. A los cubanos que decidieron salir de Cuba y se fueron a Miami, la CIA los va a armar, les va a entregar armas para que regresen a Cuba y le den un golpe de Estado a Fidel Castro. Lo que se conoció como el asalto a la Bahía de Cochinos, ¿no? En la playa Girón. Pero los cubanos lograron frenar el intento de golpe de Estado de Estados Unidos. Pero a raíz de ello, ¿qué hace Cuba? ¿Qué hace Fidel? Recién en ese momento Fidel se acercará a la Unión Soviética, porque antes no tenía relación con la Unión Soviética. Se acerca a la Unión Soviética y la Unión Soviética instalará misiles en Cuba para proteger a Cuba de una posible nueva agresión norteamericana. En respuesta, ¿qué hace Estados Unidos? Instala misiles en Turquía, que era la frontera con la Unión Soviética. Entonces, el mundo entró en vilo, ¿no? El mundo entró en vilo, porque bastaba con que uno de ellos lanzara el primer misil y estallaba la Tercera Guerra Mundial. Ya, la URSS instala misiles en Cuba y Estados Unidos instala misiles en Turquía. ¿Cómo se solucionó este problema? ¿Por qué no llegó a estallar la guerra? Bueno, porque el presidente de la Unión Soviética o el líder de la Unión Soviética, que era Nikita Khrushchev, decidió saltarse todos los canales diplomáticos, ¿no? Y decidió llamar por teléfono directamente al presidente Kennedy de Estados Unidos. Levantó el teléfono rojo del Kremlin y llamó al presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, y le dijo: mira, Kennedy, ¿quieres tercera guerra mundial? No, no quiero. Entonces, saca tus misiles de Turquía y yo saco mis misiles de Cuba y no pasa nada. Todo quedó ahí. Más bien vamos a entrar ahora a una coexistencia pacífica, plantea Nikita Khrushchev, ¿no? Es decir, que Estados Unidos y la URSS pueden coexistir pacíficamente sin atacarse el uno al otro.
pueden seguir teniendo sus diferencias ideológicas, pero no hay necesidad de que se agredan mutuamente. Esa es la coexistencia pacífica que plantea Nikita Khrushchev. Entonces, de acuerdo con esto, ¿cuál será tu clave? Thaís dice casita, preguntando, ¿no? Paloma dice casa, Flor de María nos ha puesto ahí la foto de Fidel ahí en el Hospital del Humor. Vladimir dice beso. ¿Cuál será tu clave de la pregunta 17? ¿Cuál de las siguientes consecuencias fue la más significativa? Dice, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Como han dicho los muchachos, estableció un canal de comunicación directa, ¿no? Entre Washington y Moscú, ¿no? El teléfono rojo, ¿no? Para evitar futuras crisis nucleares. O sea, lo que llevó a la coexistencia pacífica, ¿no? Justamente lo que te señalaba, la coexistencia pacífica. Ese canal de comunicación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Clave cachimbo, cachimbo. Pregunta 18. Pregunta 18. A finales del siglo XX, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas experimentó un proceso de desintegración que no puede explicarse únicamente por factores coyunturales, sino por la convergencia de problemas estructurales acumulados de décadas anteriores. Ya. A partir del texto de conocimiento histórico determine la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Están hablando en pocas palabras de la crisis soviética, ¿no? Que va a terminar llevando a su desintegración. A ver. Vamos a hablar aquí de la crisis de la URSS, ¿no? Crisis de la URSS. Crisis de la URSS. Ya, y acá tenemos 4 premisas. 1, 2, 3 y 4. Ya. A ver, primera premisa te dice: la crisis económica soviética de las décadas finales estuvo vinculada, entre otros factores, a las limitaciones del modelo de planificación central y al peso del gasto militar. Sí, pero esto se va a ver principalmente a partir de los años 70, ¿ah? La planificación estatal no fue mala para la Unión Soviética, por lo menos durante la época de Stalin, ¿no? Porque Stalin, al aplicar los planes quinquenales, va a industrializar a la Unión Soviética. De lo que era un país feudal en el siglo XIX, en tan solo 20, 25 años, la Unión Soviética se industrializó, se convirtió en la segunda potencia económica mundial, ¿no? Pero los problemas vinieron a partir de los años 60, 70, ¿no? Ya con los demás gobernantes. Uno de los puntos fue la carrera espacial, mucho gasto para la carrera espacial y también mucho gasto militar, ¿no? En la invasión a Afganistán. Pero esto entonces va a ser verdura, ¿no? Las reformas de Gorbachov lograron fortalecer el control del Partido Comunista sobre la sociedad soviética y evitar el avance de los movimientos nacionalistas. Al contrario, las reformas de Gorbachov lo que hicieron fue acrecentar mucho más la crisis de la Unión Soviética. La perestroika, la glasnost, ¿no? Que significó la liberalización de la economía, la perestroika, la transparencia de información, la glasnost, en lugar de solucionar los problemas, los acrecentaron más porque implicó gran cantidad de despidos, ¿no? Cierres de fábricas, despidos que acrecentaron más la pobreza en la URSS. La desintegración de la Unión Soviética implicó el fin del sistema bipolar y consolidó la hegemonía global de Estados Unidos en el corto plazo. Claro, al caer la Unión Soviética, Estados Unidos quedará como la potencia hegemónica mundial. A diferencia de otras experiencias de colapso estatal, la disolución de la URSS se produjo sin conflictos armados internos y sin tensiones posteriores entre las repúblicas exsoviéticas. Nada que ver, ¿no? Más bien al contrario, van a haber mucho movimiento, ¿no? Mucho movimiento nacionalista al interior de la Unión Soviética que llevará a la independencia de países como Letonia, Lituania, Estonia y posteriormente los demás, ¿no? Que van a terminar conformando la comunidad de estados independientes. Y posteriormente a la existencia de la URSS, a la desintegración, van a haber también muchos conflictos nacionalistas por esa misma razón, como el conflicto de Chechenia, por ejemplo. Eso es falso. Clave entonces, besito. Besito.
bebecita, ver, como dice Thais, el Vietnam soviético. Pregunta 19. La desintegración de la URSS en 1991 marcó el fin de la Guerra Fría y el inicio del nuevo orden mundial, bajo hegemonía de Estados Unidos en términos de política internacional. ¿Qué característica definió este nuevo escenario? Está fácil, creo, la pregunta 19. ¿Ah? ¿Qué implicó la desintegración de la URSS? A ver, la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Hegemonía de Estados Unidos. Bueno, cuando cae la Unión Soviética, entonces Estados Unidos queda como la única potencia hegemónica mundial, ¿no? Hegemonía que va a durarle desde los años 90 hasta el año 2005 aproximadamente por ahí, cuando esa hegemonía empezó a ser disputada por China. Desde esos años hasta el día de hoy, China viene pugnando por quitarle la hegemonía mundial a Estados Unidos. China tiene un plan, ¿ah? China tiene un plan. Para el año 2049, China está buscando ser la potencia hegemónica mundial. ¿Por qué en el 2049? Porque se cumplen 100 años de la Revolución China. Entonces, quieren celebrar el centenario de su revolución siendo la potencia hegemónica mundial. Pero para hacerlo, tienen que desplazar a Estados Unidos, pues. ¿O tú crees que Estados Unidos le va a decir, oh, sí, ya, chino, sí, toca a ti ser potencia hegemónica mundial? No, no le va a decir eso, pues no. Estados Unidos no va a querer perder su hegemonía. Por esa razón es de que finalmente van a terminar yéndose en una tercera guerra mundial, pues, para definir la hegemonía en el mundo, ¿no? Entonces, precisamente eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Y entonces podemos decir que la consecuencia, ¿no?, de esta hegemonía estadounidense va a ser el dominio unipolar, ¿no? Dominio unipolar de Estados Unidos, ¿ya? Con capacidad de intervención militar y económica global. Ya todo lo que saben, pues, ¿no? Durante muchos años Estados Unidos ha invadido muchos territorios, ¿no? Irak, Afganistán, Libia, Siria, ¿no? Aprovechándose de su poderío militar y agrediendo a diferentes naciones, ¿no? Lo cual está haciendo nuevamente ahora, ¿no? En el caso de Venezuela, el día de ayer lo que ocurrió en Irán, etcétera, ¿no? Están yendo también, quieren ir también por Groenlandia, por Canadá, o sea, quieren adueñarse de todo, ¿no? Pregunta 19, clave besito entonces. Y la 20, la crisis económica internacional del año 2008, a ver, sobre esta crisis te preguntan verdadero o falso. Vamos a ver rapidito, ¿ya? Crisis del año 2008. Tú sabes que esta crisis se origina a partir de una burbuja inmobiliaria, ¿no? Por la venta de muchas viviendas, ¿no?, al interior de Estados Unidos, que finalmente terminó estallando esa burbuja y llevó a esta crisis económica, ¿no? Que algunos economistas como Nouriel Roubini señalan de que esta fue una crisis peor, incluso a la del crack de 29, ¿ya? Entonces, la primera premisa te dice, ¿no? La primera premisa te dice, la crisis del 2008 se originó exclusivamente en un exceso de gasto público y en elevados déficits fiscales de los estados, sin relación con el sector financiero privado. No, eso es falso, porque justamente se empezaron a vender muchas hipotecas, ¿no?, desde los bancos, hipotecas a la gente para que pueda comprar viviendas, ¿no? Sí tiene que ver ahí el sector financiero. La titulación de hipotecas contribuyó a la propagación global de la crisis al dispersar activos de alto riesgo en los mercados financieros internacionales. Claro que sí, ¿no? Esto es lo que tiene que ver directamente. Al darse muchas hipotecas a la gente, entonces finalmente esto terminó convirtiéndose en una burbuja, ¿no?, que terminó estallando.
En comparación con la crisis del 29, la respuesta estatal del 2008 se caracterizó por una intervención más rápida y por políticas de estímulo económico. Claro, acá la reacción fue inmediata. Acá, ¿qué hizo Estados Unidos? De inmediato, darle plata a los bancos que entraron en crisis, ¿no? Los bancos quebraron, pues, ¿no? Y Estados Unidos ahí se olvidó de su discurso de libre mercado, que el Estado no interviene en la economía, no, se olvidan de eso. Y de inmediato inyectaron millones y millones de dólares para la recuperación de los bancos, mientras que la población que se veía más afectada estaba abandonada, pues, ¿no? Los efectos de la crisis del 2008 fueron homogéneos en todos los países, provocando el mismo nivel de recesión y desempleo tanto en economías desarrolladas como en emergentes. No fue el mismo nivel de repercusión. Donde se vio una mayor repercusión fue en países de Europa, ¿no? Portugal, España, Grecia también, ¿no? A diferencia de otros lugares que de repente no lo sintieron de igual manera. Esto es falso. ¿Ya? Por lo tanto, tu clave será, mira, justamente para despedirnos, la clave cachimbo, ¿no? Cachimbo, que es lo que tú vas a hacer este fin de semana. A ver, Vladimir por acá nos ha pedido una ayuda. Ahí está el Lehman Brothers, ¿no? Que es el banco que va a quebrar, ¿no? Con la crisis. A ver, San Martín dice, durante su protectorado, buscó consolidar la independencia de un gobierno conservador. Respecto a sus obras, o sea, obras en el protectorado, supongo, ¿no? Dice, eliminó el poder del virrey La Serna, quien gobernaba desde el Cusco. No, pues no, San Martín no termina con el poder de La Serna, eso es ya con Bolívar. Uno de sus ideólogos más representativos fue Bernardo de Monteagudo. Sí, eso es verdad, Monteagudo era su mano derecha. Mantuvo la adhesión de Lord Cochrane hasta el final del protectorado. Hasta el final del protectorado no, porque Cochrane decidió irse, ¿no? Y Cochrane incluso se cobró lo que no le pagaban, se cobró con tesoros del Estado. Se llevó plata del Estado y se fue, ¿no? Abandonó San Martín. En sus últimas etapas perdió parcialmente el respaldo de sus generales. Eso sí, ¿no? Ya cuando un poco antes de irse San Martín fue perdiendo respaldo y eso lo obligó a buscar la ayuda de Bolívar, ¿no? Entrevista de Guayaquil. ¿Cuáles serían correctas entonces? 2 y 4, pues, ¿no? 2 y 4, efectivamente. Clave dedito. ¿Ya? Y entonces, de esa manera, muchachos, ahora sí llegamos al fin. Llegamos al final, ¿no? No es más que un hasta luego. No es más que un breve adiós, ¿no? Deseándoles lo mejor del mundo para todos ustedes, el mayor de los éxitos, y sé que te voy a volver a ver, porque vas a estar presente en la fiesta de cachimbos. Ahí te voy a ver y voy a cumplir mi promesa de voy a dejarlos pelados a todos, ¿eh? Voy a dejarlos pelados a todos, ¿ya? Para la gente del área A todavía tenemos, creo, una clasecita más, ¿no? Sí, ya, entonces para mi gente del área A todavía tenemos una semanita más, ¿ya? Nos vamos a ver. Para el área B, C, D y E, los mejores de los éxitos. Una posting de culturista, dice, para despedirnos. Ya, ahí está, ya está. Ahí está mi despedida. Listo, va. Si me captaste, va. Profe, la rutina, pucha, la rutina es muy amplia, En las chumpificas, ahí le digo, ahí te digo la rutina, en las chumpificas. ¿Ya? Listo, muchachos. Listo, nos quedamos acá. Pásenla muy bien en estos días, sigan estudiando y el fin de semana se concreta tu objetivo más sueño más ahora, que es ingresar a la Decana de América, a mi alma mater, mi rica San Marcos, de la que uno nunca sale a pesar de haber terminado la carrera. ¿Ya? Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho y un fuerte abrazo.